en esta previa ya estamos conectados a esta hora de la tarde con nuestra colega boliviana, Carla Saucedo. Bien le decía, mi tocaya. Claro. Para poder justamente conversar de la actualidad, por supuesto, de la selección boliviana. Carla, un placer conectarnos contigo y gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Julián, un abrazo para todos. Encantada de poder conversar de esto que nos gusta y ahora enfrentados por la rivalidad que nos trae en la noche el partido de nuestra selección. Así es. ¿Cómo se vive en estas horas previas? Y te lo pregunto por los periodistas del país, el pueblo boliviano, hoy teniendo quizás una chance muy distinta después de tantos años, ver esta posibilidad de clasificar a un mundial tan cercana. Yo te digo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que teníamos tanta expectativa en un partido de visitante, porque Bolivia no ha sido el mejor visitante, solo tiene en eliminatorias 2 triunfos, digamos, históricamente. Uno de ellos es contra Perú, el otro fue contra Venezuela, pero de ese triunfo frente a Perú ya han pasado más de 30 años. Ahora, obviamente, la expectativa es diferente porque venimos de ganar 2 partidos en esta eliminatoria, venimos de ganar ese amistoso frente a El Salvador el viernes pasado en Estados Unidos. Y hay como que un ánimo distinto. La gente está muy esperanzada en lo que va a ser este partido porque además ve la actualidad de Perú, ve que es un rival directo para las aspiraciones que nosotros tenemos. Y desde la prensa, ni les cuento, todo lo que estamos haciendo nosotros en Tigo, que tenemos los derechos en nuestro programa de debate que se llama Laboratorio Fútbol, y tenemos panelistas que han sido exfutbolistas como Gato Fernández, Julio Valdivieso, Néstor Clausen, demás, hace mucho tiempo, en todo caso Clausen vive acá y ya es como un boliviano más. Han hecho un montón de apuestas de que van a rifar la camiseta con la que debutaron, si es que Bolivia no pierde hoy. La gente está muy expectante a lo que va a pasar porque se vienen varias cosas desde nosotros si es que podemos tener un resultado positivo, porque obviamente va a ser muy importante a la cara de lo que querramos hacer de aquí en adelante hasta que acaben las eliminatorias. Carla, ¿cómo estás? Las buenas tardes. Y la consulta va porque decías, expectativa no solo por Mundial, sino por un partido de visita, que antes tal vez uno veía en Farías, porque también lo hacía en Venezuela, de mandar otro equipo de visita y cuidar el equipo para cuando eras local. Y en este caso se ve que ha mandado lo mejor aquí a Lima, a diferencia de otros partidos, de otras fechas de eliminatorias. Definitivamente, a ver, muchas veces se hablaba de convocatorias extensas, es más, en la anterior convocatoria, la del mes pasado, hubieron 53 convocados a esa fecha, que ahora subieron, bajaron en todo caso un poco, llegaron a los 40 y pico, pero aún así hace como 2 selecciones, pero más que todo para que hayan jugadores jóvenes que ya estén con ese fogueo y formando ese ADN de selección, que es a lo que él siempre se refiere. Ahora está yendo a Perú con todo lo mejor en disponibilidad. Digo en disponibilidad porque hay 3 bajas importantes que normalmente llegan a ser titulares y hasta 4 podríamos mencionar. Henry Vaca, que fue expulsado en la anterior fecha eliminatoria y además está lesionado. Roberto Carlos Fernández, clave en la selección nacional, el lateral izquierdo, y que está lesionado. Carmelo Algarañaz, que está también lesionado, que es uno de los goleadores del torneo local y que viene también de ser bastante participativo, y Rodrigo Ramallo, que está suspendido, que viene a hacer muy buen papel en el campeonato local y que además viene de anotar el gol del triunfo frente a El Salvador en el amistoso del viernes pasado. Son bajas que son bastante importantes y bastante consideradas a la hora de buscar un equipo titular de Farías para la noche de hoy. Así es. Y si hablamos de ese equipo titular, Carla, porque hasta ayer nos generaba una duda, ¿cómo podía presentarse Bolivia, de hecho, en el encuentro de esta noche? Porque es cierto, el profesor Farías ha trabajado con esa línea de 4 atrás, que en algún momento le resultó, pero también ha vuelto a trabajar con la línea de 5 en el fondo, que de hecho es lo que hemos visto habitualmente en los últimos encuentros y que de cierta manera le ha respondido de la mejor forma. ¿Cuál entonces viene a ser esa alineación al fondo? Que es lo que tanto estamos nosotros preguntando, porque aquí estábamos barajando las posibilidades y decíamos, bueno, a nosotros no nos parece tan claro al 100%, pero ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros estamos prácticamente con un 90% de seguridad de que va a poner 3 centrales atrás, que va a jugar con una línea de 5. Es más, antes de viajar a Estados Unidos para el amistoso contra El Salvador, se habló con César Farías en el aeropuerto y él dijo, no, la línea de 5 va a continuar. Después hubo un problemita con la prensa y no habló mucho más después de eso, entonces no nos reveló un poco más, pero dentro de lo que nosotros conocemos es esos 3 centrales atrás, con Lampe en el arco, Jusino, Quinteros y Sagredo en la saga central,
Diego Bejarano por derecha y Moisés Villarroel yendo por izquierda, que normalmente tiene un rol más de contención, pero se lo ha visto en esa posición el jugador de Wilstermann. En la contención va Justiniano con Fran González. Esa sí que es una novedad porque es un chico bastante joven, tiene 21 años, ha debutado no hace poco en la Verde, juega en un equipo discreto como es Real Santa Cruz. Y estarían Arce con Ramiro Vaca acompañando a Martins como único hombre de área. Y cuando hablamos de esas libertades para Ramiro Vaca y Arce, porque me parece que no son las mismas funciones, o sea, Vaca puede tener un recorrido para retornar y Arce me lo imagino más libre, o sea, buscando un lugarcito detrás de Moreno Martín, buscando asociarse con él, ¿así puede ser el ataque? Definitivamente, a ver, lo que siempre hemos estado viendo en la última época en la selección ha sido un Arce que pese a la edad que tiene, bastante aportador a lo que viene haciendo el funcionamiento de la selección. Lo de Ramiro Vaca está siendo el motor de la selección, está teniendo además minutos en Europa, que es algo no normal en los últimos tiempos para nosotros de tener jugadores legionarios que militen y siendo titulares en otros países. Ramiro Vaca se fue hace un par de meses nomás a Bélgica y está siendo titular. El otro día marcó un gol, viene jugando partidos consecutivos, los 90 minutos, y creo que es un muy buen momento para que lo muestre en la selección lo que está haciendo afuera. Entonces, lo que pasa hoy con la Verde creo que puede ser bastante llamativo porque nosotros estamos muy expectantes y con una ilusión enorme de que podemos ganar un buen resultado, independientemente de la victoria, generar un buen resultado con este partido de la noche. Así es, y justamente hablando del resultado, en el papel a ti te ponen un empate, ¿lo firmarías, Carla? A mí me preguntaron mi pronóstico recién y yo me voy por el empate también. Es más, en la eliminatoria del 2014, con una Bolivia mucho más discreta, llegamos a empatar 1-1 también. Y fue bastante valedero para una selección que no nos hacía la ilusión que nos está haciendo esta selección. Así que creo que por el empate nos podemos animar, pese a las bajas que no son menor, pero sobre todo por el buen ambiente anímico que hay dentro de la selección y que se contagia para nosotros los bolivianos. Y desde el planteo y la idea de Farías, ¿cómo lo imaginas los primeros 20, ¿no? Que a veces uno siempre intuye que el rival local sale a apretarte, a jugar en campo rival? Un Bolivia que espere, un Bolivia que intente jugarlo en el medio. ¿Cómo ves esos minutos, esos primeros 20, 25 minutos que marcan tanto un partido a veces? No creo que Bolivia especule. Tiene jugadores que tienen muy buen trato de balón, tiene jugadores que les gusta tener la tenencia. Lo que hablo de Ramiro Vaca, por ejemplo, lo que puede aportar Moisés Villarroel desde la banda, lo ha mostrado en su equipo, y aunque no es su posición original, puede ser importante para lo que puedan demostrar en la noche. Tengo mucha expectativa y sobre todo mucha curiosidad de lo que vaya a pasar con Franz González, por la juventud que él tiene. Jugó los 90 ya frente a El Salvador, ha tenido, es verdad, pocos minutos. Contra Ecuador jugó 10 minutos, contra Paraguay jugó 13 minutos, y por eso es tanto la expectativa. Pero, por ejemplo, sabemos que el rival es diferente, que la consigna del partido era distinta frente a El Salvador en el último amistoso, pero ese encuentro nos dio una perspectiva de lo que puede pasar en Bolivia, y Bolivia tuvo un partido de esos que no veíamos hace muchísimo tiempo. Algunos dirán que los rivales de Conmebol no son los de la misma altura que la CONCACAF, y ojo, puede ser, pero nos da por lo menos ese aire de que tenemos con qué pelear hasta el final, que no es algo que pasa en las últimas eliminatorias. Normalmente a esta altura del camino al Mundial ya estábamos con un pie y medio, un pie y 3/4 afuera. Así es. Y respecto justamente a ello, ¿cómo se ve la actualidad también del técnico de Farías? Porque si bien es cierto, es un técnico que ya lo hemos visto incluso con la selección venezolana. Es difícil con la prensa, Farías. Sí, que de cierta manera, a ver, arriesga un poco, pero es inteligente con sus posibilidades, y es lo que va a venir a hacer justamente en el encuentro de esta noche. ¿Cómo lo aprecian ustedes en esta actualidad? Las cosas con Farías son bastante como son en el fútbol, resultadistas, ¿no? Porque cuando empezó la eliminatoria, Farías era lo peor que había llegado a la selección, la gente no lo podía ver, que cuándo, que vende humo, que esto, que lo otro, que no sé cuándo. Y empiezan a dársele los partidos a la selección, y no digo que ahora todo es color de rosas, pero obviamente está mucho más involucrada la gente con el trabajo que está haciendo Farías, y le llama la atención su continuidad. En algún momento, capaz y después del partido que se perdió contra Ecuador en La Paz, un 90% de los mensajes que se ven en redes, de la población en general futbolera, apuntaba a un despido, que por la cantidad de plata que gana, que porque había prometido una cosa y era otra, porque es verdad, en el inicio de las eliminatorias, cuando él recién
fue contratado en la selección, habló de hacerle de la paja un fortín, de clasificar al Mundial como hecho y no como posibilidad. Entonces capaz él fue preso de sus propias palabras. Claro. Pero sí es verdad que con un tiempo de trabajo se ha ido reivindicando, que capaz otros técnicos no han tenido la oportunidad. Bolivia normalmente no terminaba una eliminatoria con el mismo técnico que empezó, y ahora ante la continuidad le han permitido un proceso, ha mostrado que hay jugadores jóvenes con que hacer el recambio. El 2019 hizo una enorme, o el 2020 en todo caso hizo una enorme campaña en el Sub-23, y deja esas sensaciones de que todavía se puede dar más. Obviamente, como te digo, el fútbol es muy resultadista. Claro. Y para todos. Entonces ahora estamos todos subidos en la farineta, como lo mencionamos acá. Que es lo que podemos... Bueno, si hay escaloneta, también hay farineta. Claro, estamos todos acá subidos en la farineta, porque si a Farías le va bien, a todos los bolivianos nos va bien, por supuesto. Las últimas dos de mi parte, te agradezco mucho, Carla, es... ¿Cómo se hizo para llegar a este amistoso con El Salvador y que los equipos del medio local cedan a los jugadores? Porque la liga de ustedes seguía y no es fácil conciliar en esta época de tan difícil fecha FIFA sin amistosos, conseguir ese juego. ¿Cómo se dio? A ver, primero gestión de la Federación Boliviana de Fútbol, y segundo, Bolivia se planificó para cualquier cosa que pueda suceder este 2021, porque el 2020 teníamos planificados 2 torneos, y por la pandemia solamente se pudo jugar uno. En 2019 casi no se termina un segundo por problemas sociales acá en Bolivia, donde un mes tuvo que detenerse el fútbol. Y acá se hizo una planificación en consenso con los 16 equipos de la división profesional, donde solamente haya un torneo todos contra todos, para que en cada fecha FIFA que haya determinada para jugar eliminatoria, la selección tenga al menos 2 semanas de trabajo. Entonces, como la mayoría de nuestros jugadores militan en nuestra liga, por ejemplo, el último partido que se hizo fue el 31 de octubre. Desde ahí los equipos han liberado a los que están convocados, y ellos están concentrados en la ciudad de La Paz. Bueno, ya se fueron a Perú. Entonces, ellos han tenido todo este tiempo, y eso ha pasado en todas las fechas de eliminatorias. Es más, cuando empezó la eliminatoria y jugábamos contra Argentina y Brasil, nosotros no habíamos vuelto todavía a nuestro torneo, porque independientemente de la pandemia, había muerto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por COVID, y hubieron algunos problemas internos de la federación que hacían que no haya un presidente, o que hayan 2 en todo caso, pero no se sabía cuál reconocer. Entonces tardó mucho en volver el fútbol, y hubieron 50 días de trabajo previo a los 2 primeros partidos eliminatorios que perdimos. Ahora sí, la última, Carla, es porque... Acá estamos a puertas de una final definición del torneo entre Alianza Lima y Cristal. Y algo que suena a menudo es cuando está dudando el técnico en Bolívar y el Stronghead, escuchamos el nombre de Mosquera, que suena allí. ¿Es tan cierto eso? ¿Es habitual que cuando le falta a estos equipos de nombre un técnico aparece la figura de Roberto Mosquera allí en Bolivia? Y no solamente para equipos, en algún momento cuando tambaleaba, y no Farías, sino antes que él, algún técnico también se lo hablaba para la selección. Mosquera es un técnico que ha salido campeón con Bilzerman, que ha incluso llegado a zonas privilegiadas en la Libertadores, que tampoco es normal para los equipos bolivianos, que ha hecho cosas interesantes con Royal. Es un técnico muy valorado acá por Bolivia, y no solamente cuando Bolívar y Stronghead se quedan sin técnico, sino que es un técnico que normalmente suena cuando hay o equipos con posibilidades, o cuando algún técnico de selección está tambaleando, y seguramente en algún momento se va a dar. Acá lo seguimos mucho por el apego que hay con Mosquera. Y recién el otro día, hace unos 2 días, hablábamos con Marcos Riquelme en Laboratorio de Fútbol de Tigo Sports también, para vivir esta previa del país donde él vive ahora y donde él vivía hasta no hace mucho, donde toda la gente lo extraña. Está perfecto. Muy bien, Carla, te agradecemos por estos minutos. Gracias por conversar con nosotros hoy. Te mandamos un abrazo y que sea lo mejor para cualquiera de las 2 selecciones. Un abrazo. No les envío suerte por obvias razones, así que hasta la próxima. Dale, muchas gracias, Carla. Un gusto. Bien, con la colega de la cadena Tigo, comentarista de la...